11 de la mañana con 27 minutos. Vamos al mini bloque de salud hoy día. Decía mini porque vamos a tener menos tiempo, pero no por eso tema menos importante. Muy importante, vamos a hablar de la unidad de memoria. Nos acompaña a esta hora de la mañana Bárbara Muñoz, neuróloga, y Francisca Sanfuentes, médico familiar. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida. Buenos días. Gusto de Hola, saludarte. buen día. ¿Bien? ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Francisca, igual, bienvenida. Gusto de Hola, saludarte. buenos días. Si te puedes Gracias acercar un por la poquitito al micrófono para que se escuchen mucho mejor. ¿Qué es la unidad de memoria? Partamos por esa simple pregunta para contarle a la gente. Ok, bueno, la unidad de memoria es una unidad que se encuadra, Dame un segundo, si me puedes bajar, muchas gracias, para que se escuche bien. Hablo muy Bárbara, fuerte, no tuvimos por hacer para nada la música que estaba muy fuerte. Es una unidad que se encuadra en el contexto de un plan piloto para evaluación de pacientes con demencia. Uh-huh. Es un plan que se organizó desde el 2015 a través del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y hubo 3 comunas que fueron bendecidas, digamos, con el plan, que es Osorno, Peñalolén y Punta Arenas. Bueno. ¿Ya? Y este plan lo que hace es inyectar recursos para atender pacientes con deterioro cognitivo, pacientes que ya se estaban viendo desde antes, digamos, Uh-huh. no es una enfermedad nueva, pero en el fondo con este plan lo que hacen es aumentar los recursos en los distintos dispositivos de la red, o sea, en atención primaria, en los hospitales base, en las Seremis de salud. Dale nomás, no te preocupes. Y en el fondo con eso se logra en el fondo una mejor atención a los pacientes con deterioro cognitivo, con demencia, en el fondo una atención más oportuna, más eficaz, de mayor calidad, ¿no es cierto? Y en ese contexto, en los hospitales bases se crean las unidades de memoria. ¿Ya? Que son unidades específicas para tratar pacientes con deterioro cognitivo, una forma más especializada en el fondo de tratar a los pacientes con problemas de memoria. Ok, ¿y nuestra población cómo está en base a estos temas, a problemas cognitivos, envejecimiento, problemas de memoria? ¿Cómo estamos los magallánicos? Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que el envejecimiento ya es una realidad en nuestro país. Ya no estamos en un proceso de envejecimiento, ya somos un país envejecido. Sí. Y en ese sentido Magallanes... Y lo vamos a hacer más aún, parece. Y vamos a seguir siendo. ¿Ya? Se estima que de aquí a los próximos 10, 15 años vamos a ser el segundo país más envejecido en Latinoamérica. Sí. Y en ese contexto, Magallanes y Punta Arenas no está ajeno a la realidad nacional. Por el contrario, tenemos una población de adultos mayores importante y que va creciendo también, y que además es una población que tiene hartos factores de riesgo y muchas otras enfermedades, otras condiciones que hace que no siempre sea un envejecimiento saludable. ¿Ya? Y entre las problemáticas de salud de las personas mayores, una que es muy relevante es este tema de los trastornos cognitivos asociados al envejecimiento, o que también se dan en personas más jóvenes. Entre ellos la demencia, la principal causa que es la enfermedad de Alzheimer. Y eso es una cosa que si bien no contamos a nivel nacional y a nivel local con datos específicos, porque esto es una patología que se está estudiando a nivel poblacional hace poco, digamos, pero en la práctica, en la experiencia, nosotros hemos visto tanto en la unidad de memoria como los equipos que trabajan en la atención primaria y en los distintos niveles, que era una realidad que estaba tal vez un poco oculta, pero que cuando empiezan a funcionar estos dispositivos de atención dirigida, vemos que hay mucha gente que estaba con la necesidad del apoyo, de la atención y de las intervenciones que trae este plan. ¿Y esa misma gente, ese mismo grupo de la población no se daba cuenta? ¿Pasa eso también? Hay un grupo en que las personas y las familias lo asocian también estas dificultades de memoria o de funcionamiento en la vida diaria al envejecimiento. Y no tiene relación directa. Y no tiene relación. Esto no es una consecuencia del envejecimiento, porque hay personas que envejecen con problemas cognitivos y personas que no tienen problemas de memoria al envejecer y llegan a los 90 o son centenarios y funcionan para sus actividades lo más bien. Bárbara, ¿por qué se provocan estos problemas cognitivos o problemas de memoria? ¿Hay algunas causas o razones específicas? Claro, hay múltiples causas en el fondo de tener una demencia propiamente tal, o de tener problemas aislados de memoria, ¿no es cierto? En las demencias la causa más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, que mucha gente la conoce y piensa que la demencia es solamente eso, ¿no es cierto? Pero hay otras causas que también determinan demencia, como por ejemplo los accidentes vasculares. Cualquier tipo de accidente vascular, ya sea un infarto o una hemorragia, dependiendo de la localización o de la magnitud del evento, digamos, puede determinar también una demencia.
Hay demencias también que son en relación, digamos, a algunas enfermedades infecciosas como la sífilis, el VIH como más frecuentes, pero Sí. también otras enfermedades como la meningitis, por ejemplo, Ajá. que puede determinar una demencia como secuela, ¿no es cierto? Y también los traumatismos, ¿no es cierto? Golpes importantes, me refiero como accidentes de tránsito, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? También pueden determinar demencia. Y otras enfermedades que son neurodegenerativas, como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades más raras, pero también pueden determinar demencia. Ok. Además de eso, en el fondo hay otro grupo de tóxicos, digamos, que pueden determinar demencia, dentro de los cuales lo más importante es el alcohol, ¿no es cierto? Ok. El alcohol y otro tipo de droga. Pero es importante también prevenir porque hay factores que pueden desencadenar la demencia a largo plazo, o sea, son factores de riesgo Ya. que son súper comunes en nuestra población, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, ¿no es cierto? El tabaquismo. Ahí quería apuntar en la siguiente pregunta, Ajá. que es básicamente nuestra forma de vivir, ¿no? En cómo vivimos, si vivimos de forma saludable, si estamos pensando en eso. Los indicadores muestran desde chiquititos, ya los chicos que están en el jardín, en enseñanza básica, que lideramos la obesidad. Hay una muy mala costumbre de cómo alimentarse en nuestra población, y hablo de Magallanes en específico, y los números lo demuestran a cada rato. Y yo siempre digo, los niños no tienen la billetera para ir a comprarse lo que comen. Los papás somos los que compramos los alimentos de los cabros chicos, de los niños, de las niñas. Si nosotros no tomamos conciencia en eso, pero parece que no tomamos conciencia, así, definitivamente. Y eso tiene que ver también con lo que estamos hablando, en la forma de vivir, ¿no? Sí. En nuestro estilo de vida. Exactamente. Eso está demostrado, como tú dices, que los estilos de vida son fundamentales, ¿ya? Tanto en este tema como en muchas otras patologías o en su rol en mantener una buena salud a lo largo de toda la vida, ¿ya? Efectivamente. No cuando te empiezas a sentir mal. Claro, no cuando ya te diagnosticaron una enfermedad. Claro. Y efectivamente esa es una tarea que es de largo plazo y que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, y con actividades y con tareas de educación de la población en general, y también, bueno, es responsabilidad de cada una de las familias al interior de ir tomando conciencia, de manera que, claro, estos hábitos es difícil cambiarlos en la edad adulta. Se puede, pero es difícil en la edad adulta o cuando uno es adulto mayor, porque en general estos hábitos se forman y se crean en la infancia. Sí. Entonces, si nosotros queremos seguir siendo un país envejecido, pero con personas que tengamos una buena vejez, una vejez saludable, una vejez activa, es fundamental que sigamos y que le pongamos más hincapié a todas las acciones preventivas y promocionales que orienten a cultivar y a que como comunidad magallánica podamos tener una vida más saludable. Sí. ¿Cómo enfrentan los entornos familiares una situación de problema cognitivo, de memoria, de demencia? ¿Hay entendimiento? Porque hay veces que los entornos respecto de una persona que tiene un problema de estas características no lo entiende, como que incluso hay, no sé, retarán tal vez hasta la persona, porque ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo se te va a olvidar tal cosa? ¿Son más los entornos que no entienden esta situación o los menos? Bueno, eso es un tema súper importante y el plan también abarca ese tema en el sentido que al atender al paciente, uno no atiende solamente al paciente que tiene el deterioro cognitivo o la demencia, sino que en el fondo se asume que hay todo un grupo familiar conviviendo con la enfermedad también, ¿no es cierto? Que es una enfermedad compleja porque genera mucha sobrecarga de los cuidadores. Los cuidadores generalmente es algún familiar, ¿no es cierto? Un familiar que no recibe una remuneración por ser cuidador. Generalmente es un cuidador que está 24/7 y todos los días del año sin tener vacaciones. Generalmente es una mujer, una familiar, digamos, la que asume el rol. Entonces, evidentemente, si el cuidador está bien, en el sentido bien de salud, se siente bien y entiende y comprende la enfermedad, va a ser el factor más protector, digamos, para el paciente con demencia de también estar bien él. Entonces nosotros como plan tomamos no solamente el cuidado del paciente, sino que de su entorno familiar y su entorno comunitario. Y en ese sentido, claro, hay familias de todos tipos, ¿no es cierto? Sí, claro, como en todo, ¿no es cierto? Hay familias que lo comprenden bastante bien y que pueden seguir adelante sin una gran sobrecarga, pero al mismo tiempo en el otro extremo hay familias que se sienten muy sobrecargadas, que no tienen o sienten que no tienen herramientas para el manejo de sus familiares, ¿no es cierto? Y eso genera además mucha angustia.
Entonces, el enfoque es distinto para cada persona, es distinto para cada familia, ¿no es cierto?, para cada miembro de la familia, y es muy importante que en esto la comunidad también se haga cargo, porque no es un tema solamente de la persona, de la familia, ¿no es cierto?, sino que, y tampoco es un tema netamente de salud específico, ¿no es cierto?, es un tema que nos abarca a todo, porque hay que pensar en comunidades, en comunidades que sean amigables con pacientes con demencia. Sí. Y en eso está la educación, como decía Francisca, ¿no es cierto?, que desde niños uno tiene que saber cómo va a envejecer Sí, y cómo sería un buen envejecimiento, claro. ¿no es cierto?, tratar de llegar a eso, pero también tiene que ver con la locomoción, ¿no es cierto?, cómo nuestros adultos mayores se pueden mover dentro de la ciudad, tiene que ver con las estructuras, digamos, de los edificios, ¿no es cierto?, que están en nuestra ciudad, tiene que ver con los lugares de esparcimiento de la ciudad, tiene que ver con... Educación integral, en rigor, claro. ¿no? Con el acceso a los servicios públicos. Por ejemplo, claro, que no lo respetamos, que además es ley y que no existen esos accesos en todos los edificios públicos, justamente. ¿Qué pasa con...? Porque creo que tocan más fuerte también este tipo de temas a las familias que tienen escasos recursos, porque los cuidadores son caros. Yo conozco de cerca situaciones. ¿Cómo son o cómo se fiscalizan, por ejemplo, los hogares de abuelitos o abuelitas, o gente que va a dejar a esta persona que tiene un problema cognitivo, de memoria, de demencia, y se deja en un hogar donde hay que pagar, que es caro claramente porque es un sistema privado, y hay muchas familias que no tienen los recursos para pagar una TENS, una persona, una cuidadora, una enfermera que vaya? Yo creo que ahí pega más fuerte, ¿no?, en las familias de escasos recursos cuando tienes un caso de demencia. Sí, hay que considerar, bueno, que la mayoría de las personas que tienen demencia y trastornos cognitivos están en sus casas, ¿ya? Están en sus casas y siendo cuidados Pero hay muchos que están en hogares. por sus familiares. Sí, hay un cierto número que está en sus hogares. Ahí hay que considerar que, bueno, hay todo un protocolo que corresponde a la Seremi y los servicios de salud de fiscalización, de autorización sanitaria de los establecimientos, del recurso humano, de las condiciones del lugar. Pero también hay un rol de los equipos, entre los que estamos nosotros, Sí, digamos, pero sí, sobre claro. todo los equipos que trabajan en este tema en los consultorios en atención primaria, porque nosotros, de todas maneras, aunque las personas estén institucionalizadas, igual se atienden, igual se van a evaluar a domicilio, se van a evaluar a la Sí. institución donde están, y se les entregan algunas prestaciones, ¿ya? En los hogares, en las casas de reposo. Entonces, sin duda que hay harto por hacer todavía en ese sentido, ¿ya? Hay harto por hacer, porque al ser una enfermedad de una alta carga y una alta demanda económica, de tiempo, Sí, de de todo. recursos, de todo para la familia, Cambia la rutina familiar, claramente. cambia, exacto. Y ahí hay un rol del Estado que es importante. Una parte viene desde salud, otra parte viene desde los otros servicios públicos y cómo nos conectamos y cómo interactuamos para poder coordinar estas atenciones. Y sin duda que ahí en el tema de apoyo a los cuidados y apoyo a los cuidadores todavía hay mucho por hacer. Ya. Ahí hay una necesidad evidente Sí. de apoyar a las familias que cuidan personas con demencia, de tal vez generar más espacios. Bueno, ahora se va a abrir un nuevo centro diurno para adulto mayor, dependiente del Senama, que a cargo de la Universidad de Magallanes. Sí. Que ya es un avance porque va a aumentar la cobertura, la cantidad de gente que puede acceder a este tipo de actividades, pero todavía hay mucho por hacer. Ya. O sea, la demanda es enorme. Sí, enorme, enorme. Bárbara, lo último, si hay una familia, alguien que tiene una persona postrada, que tiene una persona con demencia, con un problema cognitivo, que está mirando y que no sabe qué hacer, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde dirigirse? ¿Cómo poder ayudarle a esa persona que nos está mirando o escuchando? Bueno, es un tema súper importante de partida, que no todos los pacientes con demencia están postrados, ¿no es cierto? Exactamente, Depende tiene un poco razón. de la magnitud de la demencia, Sí. pero también depende que hay demencias leves y el paciente puede estar postrado por otra causa, ¿no es Ya. cierto? Bueno, la primera puerta de entrada de todos nuestros pacientes es atención primaria, ¿ya? Los pacientes o sus familias tienen que consultar en atención primaria. Este año, desde la Corporación Municipal, fundieron dos programas, que es el programa para atención de pacientes con demencia, con el programa para dependientes severos, digamos, que era lo que la gente llama como el programa de postrados, ¿no es Ok, cierto? ya. Y eso se llama ahora Punta Arenas Te Cuida, Ok. ¿ya? Entonces, una persona o un familiar o un vecino o cualquier persona que considera que necesita saber sobre esta enfermedad se puede acercar a los 5 CEFAM y a los CECOF, digamos, también
también que depende de los CEFAM, a consultar sobre el tema. Específicamente en el programa Punta Arenas Te Cuida y le van a prestar asesoría al respecto, ¿no es cierto? Y bueno, además, obviamente, si hay algún paciente, o los pesquisan en el mismo CEFAM, o alguien puede ir a consultar para que le den una hora y lo atiendan, ¿no es cierto? Además, hay un centro diurno para pacientes con demencia que se llama Quemanta, donde los pacientes van 2 veces a la semana, ¿no es cierto?, en la jornada de la mañana o de la tarde, y reciben atención, digamos, en este centro especializado que queda en estos momentos, digamos, adosado a psiquiatría en La Hera. Y en el fondo pueden recibir una atención por 6 a 9 meses en general, luego de eso los dan de alta, ¿no es cierto? Que es principalmente para potenciar habilidades y educación a las familias. También van derivados hacia allá desde el centro de salud o desde la unidad de memoria. Y cuando en alguno de esos 2 dispositivos consideran que el paciente debe ser evaluado por especialidad, o sea que tienen una complejidad extra, digamos, como para atenderlos ellos, lo mandan a la unidad de memoria. Generalmente son pacientes jóvenes, menores de 60 años, porque la demencia es rara en menores de 60 años, ¿no es cierto? No es que no se dé, pero es menos frecuente. Y hay otras causas que muy probablemente sean menos frecuentes, el Alzheimer, ¿no es cierto? Pero por otro lado también pacientes que tienen una demencia rápidamente progresiva, o sea que los síntomas avanzan, porque la demencia avanza, ¿no es cierto? Es una enfermedad que no tiene cura para la enfermedad misma, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer con respecto a los síntomas. Pero es una enfermedad que no es estática, sino que va progresando con el curso de los años, pero de manera lenta. Si el paciente progresa rápidamente, también es un criterio de ingreso a la unidad de memoria, ¿no es cierto? Si el familiar está muy sobrepasado por el cuidado de los pacientes también, ¿no es cierto? También si el paciente tiene muchos síntomas neuroconductuales, porque la demencia no es solamente pérdida de la memoria, se asocia a otros tipos de declinación de distintas funciones, por ejemplo, del lenguaje, ¿no es cierto?, de la capacidad de marcha, de la retención, ¿no es cierto?, de orina, pero también algunas personas tienen síntomas como irritabilidad, agresividad, ¿no es cierto?, o lo contrario, que están muy apáticos, no hacen ninguna actividad. Entonces, si estos síntomas sobrepasan, digamos, a lo que puede ofrecer el centro de salud familiar o Quemanta, los derivan a la unidad de memoria. O sea, nosotros recibimos pacientes que vienen con interconsultas desde otros puntos de la red. Perfecto, perfecto. Bárbara Muñoz, neuróloga, y Francisca Sanfuentes, médico familiar, un gustazo que nos hayan acompañado. Ojalá hubiésemos tenido un poquitito más de tiempo, pero bueno, habrá una futura ocasión y oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Bueno, chao. Gracias por la invitación. Gracias, Francisca. Gracias, Bárbara. Pausa, volvemos.